primero que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta actividad. Un agradecimiento a Moreno y a todo su equipo por aceptar la invitación. Les comento un poco la dinámica, más o menos lo mismo de siempre. Primero voy a pasar a presentar brevemente a nuestro invitado. Le vamos a dar la palabra a él para que nos hable de lo que él prefiera en este momento, el tópico que él prefiera. Y después vamos a pasar a preguntas abiertas al público. Así que bueno. Guillermo Moreno es economista por la UADE. En 1989 fue secretario de Producción. Al nivel nacional se desempeñó como secretario de Comunicaciones y secretario de Comercio. En 2020 fundó el partido Principios y Valores y fue candidato a diputado nacional y a presidente por este mismo en 2021 y en 2023 respectivamente. Así que bueno, te cedo la palabra a Guillermo Moreno. Un fuerte aplauso para nuestro invitado, por favor. Gracias por el tiempo que me dedican. Gracias por la invitación. Vamos rápido a pasar de vista algunos temas que creo que nos va a allanar después el tema de las preguntas, que es la parte más interesante de la charla. Pero finalmente a veces las preguntas fuera de contexto son más difíciles de contestar, así que vamos a tratar de introducir dos o tres temas. El primero, la situación internacional. El segundo, lo que está pasando con la macro. Y tercero, lo que está pasando con lo que puede llegar a acontecer con la política. En función de eso, tratemos de construir conocimiento entre todos. Primero, el tema internacional. El tema internacional tiene un giro brusco. La globalización allá por el año 2004 son los primeros antecedentes, con una decisión muy interesante que toma un presidente norteamericano que nadie daba mucho por él, que era el hijo de Bush, cuando define que Estados Unidos no podía depender para su provisión energética de terceros países. Y ahí pone en marcha una serie de subsidios del Estado norteamericano, que al ser subsidio del Estado norteamericano sobre un sector determinado tiene impacto mundial. Primero subsidian las oleaginosas para transformarlas en aceite crudo, después en biodiesel. Ahí es donde empieza a alcanzar su máximo la soja, el maíz, y a través de ello, por competir por las mismas tierras de cultivo, el resto de los cultivos. La soja llega a $645, salió de 346, 50, subió un poquito, a los 56. El maíz llega a los 400, el trigo también, $400 generado. En realidad hay una inflación de alimentos importantes en el mundo producto de eso. Estados Unidos tiene 7 veces más de producción de maíz que nosotros, 350 millones de toneladas, por ahí debe estar un poco más. Transformar eso en biocombustibles es un impacto muy importante. Y la soja a su vez arrastra, que es la otra oleaginosa. Pero esa decisión lleva, bueno, vienen esos molinos gigantes, que ustedes también ven por ahí, viene toda esa historia de las energías alternativas, después vamos a ver si sirve para algo, no sirve para nada, o sirve para algo. Pero el impacto profundo de esa decisión es que una energía fósil que estaba metida en unas piedras que están a 3.000, 4.000 metros de profundidad, que tenían gas y petróleo metido por ahí, en los intersticios de las piedras, que hacía 70 años que los norteamericanos sabían que lo tenían, desarrollan la tecnología para sacarlo. Eso es el shale oil y el shale gas. Año 2004. 22 años. Para mí fue ayer, para ustedes es un día. Eso se conocía, pero no era rentable sacarlo. Sacarlo costaba más que venderlo, por lo tanto no hay negocio. Los muchachos ponen plata y desarrollan una tecnología extraordinaria. Es vaca muerta en Argentina, la diferencia es que ellos lo tienen en un yacimiento que está entre Chicago y Nueva York.
O sea que Dios sigue premiando algunas cosas por ahí. Con eso Estados Unidos consigue una ganancia de productividad. En el sistema capitalista, ganancia de productividad es bajar los costos. Primer gran ganancia de productividad es la revolución industrial. Los ingleses transformaron el agua caliente en movimiento mecánico. Salto extraordinario. La segunda ganancia de productividad la hacen los norteamericanos con la película Tiempo Moderno, ¿no? Empiezan a medir todo. Hasta ese momento la pieza estaba quieta y los trabajadores se movían. A partir del principio del siglo, con Ford, con Taylor, con Maslow, la pieza se mueve y los trabajadores están quietos en la cadena de producción. Con eso los norteamericanos le bajaron, dividieron por 5 el tiempo de horas hombre para hacer un auto. O sea, la ganancia de productividad es extraordinaria. Es extraordinaria. Esa publicidad que hay de Ford, donde los autos salían ya andando, eso no existía. Eso no existía. Eso lo hace Ford. Y la tercera ganancia de productividad es esto que acabo de contar. O sea, uno en el fin del siglo XVIII, otra fin del siglo XIX, principio del XX, y la otra ahora, ayer nomás. Para el 2010 los norteamericanos ya estaban poniendo en valor el shale gas y el shale oil. Nosotros empezamos a hablar de eso en el 2012, pero eso ya habían bajado el costo del gas extraordinariamente. Se pagaba el costo del gas importado $14 el millón de BTU, que es la unidad de medida del gas. Los norteamericanos lo tenían a $2,50. Para el 2014 no se sabe bien el precio, porque obviamente es secreto entre Putin y los chinos, que hacen unos gasoductos, pero se calcula 24 o 25 dólares el millón de BTU, o sea, 10 veces más de lo que la manufactura norteamericana pagaba el gas. Esta es una universidad de administración, de economía, de negocios. Imagínense que pagar un insumo crítico 10 veces menos. Trump es producto de eso. Después pueden decir lo que quieran, pero la clase dirigente norteamericana genera la ruptura del sistema con un muchacho muy particular que es Trump. Este Trump es el que echa a Macri de Nueva York, Franco, no este que ustedes conocen, no, el que trabajaba, digamos, dentro de los Macri que trabajaba, que era el padre, quiere hacer Puerto Madero en Nueva York. Puerto Madero, que ustedes conocen, es un proyecto de Franco para Nueva York. Hasta que este le dice, che, vos acá no tenés nada que hacer, le dicen una vez, 2 veces, 3 veces. La última vez le lleva a le dice, ¿cómo me voy a ir? Che, invertí $1 millón, le da vuelta a la valijita, le da $1 millón, Franco entiende todo, la cierra y se vuelve. Esta parte no está en los libros, a mí me lo contó Franco, y el que acceda a la autobiografía de Franco, que la hizo él, pero de boca, y se lo redactó, está. Pero no hay muchos libros de eso, no lo tengo yo porque me lo trajo. Este Trump, ustedes ya lo estaban entrenando al pibe, hay que negociar con Franco. Así que el pibe llega a presidente y hace lo que la clase dirigente norteamericana decide que hay que hacer allá por el 17, enero del 17, en un mundo global, pero que ya no le servía a Estados Unidos porque había 2 pueblos que le habían entrado en su zona de confort, Alemania y los chinos. Los alemanes le habían hecho alguna trampa con un auto, el Bora, todavía circula por ahí. Le habían truchado el soft y por lo tanto la emisión de gases era mucho mayor que cuando lo decían en la prueba. Los alemanes le habían tratado. Eso le costó 10.000 puestos de trabajo a los alemanes porque Obama le puso en su momento. Pero sobre 240.000 trabajadores que tenían en aquel momento 10.000. Pero el cerrar esa plataforma para el mercado norteamericano le costó 10.000 puestos de trabajo a los alemanes.
Y el otro pueblo era los chinos, obviamente, que le generaban un déficit comercial enorme. Y los norteamericanos están muy preocupados. A mí me lo contó esto el presidente de Coca-Cola, de FEMSA, es la embotelladora más grande del mundo. Es una empresa mexicana que embotella Coca-Cola acá, casi de todos lados, Filipinas. Y siempre que venía a ver sus negocios acá, el tipo pedía una reunión y hablábamos de estos temas. Decía, la clase dirigente norteamericana está preocupada porque no quieren perder el liderazgo. Y lo que estudian habitualmente es la caída del Imperio Romano. Y siempre dicen, a nosotros no nos va a pasar. Y bueno, no les está pasando. Tenemos entonces una ganancia de productividad extraordinaria. Piense que cuando yo estaba sentado ahí, el mundo se explicaba por las guerras que hacía Estados Unidos buscando energía fósil. Ya no hay más una explicación. Le sobra la energía fósil de Estados Unidos. Le sobra. Por eso una de las cosas que acaba de arreglar Trump con los europeos y con Japón es que le compren a él la energía. Esto es lo que van a discutir mañana en Alaska, entre otras cosas. Muchas otras cosas van a discutir, lo están discutiendo. Ahora, ¿por qué digo que esto es lo que transforma el mundo y es el que estamos viendo ahora? Porque si ustedes son la clase dirigente norteamericana, tienen que buscar un socio natural, desde el sentido común. Nosotros somos los norteamericanos, tenemos energía que nos sobra, tenemos un pueblo organizado y tenemos tecnología. Son tres vectores extraordinarios. Tengo dos pueblos que me hostigan, que son los alemanes y los chinos. Esto que digo ahora lo venimos escribiendo del año 2016-17, o sea, ahora hay una síntesis rápida, pero no es tan fácil cuando uno lo está viviendo. Tengo dos pueblos que me hostigan, tengo el chino, el alemán hostigaba pero no es competencia, ¿está bien? Es un pueblo organizado con tecnología, pero ni económica ni militarmente es muy relevante para Estados Unidos, que sigue siendo el 25% de todo el mundo. El PBI norteamericano, algunos decimos 25, otros dicen 27 billones de dólares. Orden de magnitud, que como hablamos los economistas, 100 billones de dólares el PBI anual. ¿Está bien? Estados Unidos, si es el 25, es un cuarto. Si es el 27, bueno, estará por ahí. Alemania hoy tendrá 4 o 5, ¿no? 20% de Estados Unidos, ni empiecen a hablar. Poco más, poco menos, de acuerdo donde esté el tipo de cambio. Alemania, sobre todo, no es potencia militar. No hay potencia económica en el mundo si no tiene fierros militares. Porque la guita se defiende como se defiende. ¿Está bien? Esto de que, todo piripipi. Si no hay fierros, no hay potencia. La única superpotencia es Estados Unidos. Militar, económica y por tanto política. Hay dos países que lo desafían. Uno sabe que es muy fácil, otro es más complicado, que China. Una superpotencia económica, hoy serán 16, 17, no se sabe muy bien cuántos billones de dólares el PBI chino, pero no es una superpotencia militar, no es una potencia militar. Y hay una potencia militar que no es potencia económica y que a su vez tiene energía fósil, que le abastece a Alemania y a China, que es Rusia. Así que es muy fácil quién es el amigo de Trump. No hace falta razonar mucho. Con los fierros que tiene Putin, me hace pedazo Estados Unidos, yo voy a hacer 10 veces pedazo Rusia, pero ¿para qué? No tiene ningún sentido una pelea entre dos Mike Tyson para ver quién gana en el primer round. Lo dejamos y le ganan a todo el mundo y se hacen los socios, son amigos, y se acabó. Y es lo que pasó. Es lo que pasó. Se hicieron amigos en la primera vuelta de Trump, ya eran amigos, algunos dicen que Putin tuvo algo que ver con eso. La cuestión es que hay una alianza de orden 1 para los que estudian relaciones internacionales. Las alianzas de orden 1 en el mundo son las que ordenan el mundo. Las alianzas de orden 1 entre países en el mundo son las que ordenan el mundo. Y acá hay una alianza de orden 1, sin ninguna duda.
Vienen los demócratas con Biden, ponen en marcha el músculo militar, que es lo que siempre hacen los demócratas. Trump es un pacifista. Durante su primer gobierno tuvo algún incidente con algún comandante iraní, pero no más que eso. No hubo guerras, no hubo cosas, no. Y ahora tampoco las va a haber, ahora las está terminando. Y viene el segundo tiempo de Trump, con un marco conceptual mucho más claro. Están por venir los dos muchachos que generaron el marco teórico de Trump y la práctica de Trump, que tiene que ver con esto de los aranceles a la importación y a la exportación. La exportación se llama derecho de exportación y si no se llama derecho de importación. Eso técnicamente es así en Argentina y en todos los países del mundo. Y él sabe que con eso no precisa mover los portaaviones, le sale más barato. Y es lo que está haciendo. Es una explicación muy clarita de por qué se termina la globalización y por qué Estados Unidos recupera la hegemonía por los próximos 30 años. Todos los muchachos que explicaron en esta universidad y en muchas universidades de la Argentina que Trump iba a fracasar porque iba a tener inflación por los aranceles y toda esa pavada que dijeron, la realidad que no. ¿Por qué podían decir que los aranceles iban a generar inflación? Y porque está más caro el producto de Estados Unidos. Lo que pasa es que como en general los muchachos que explican esto no saben la diferencia entre un remito y una factura, lo que no se dan cuenta que tanto el margen del exportador como el margen del importador iba a ser absorbido por ese arancel porque no querían perder el mercado. Pero para eso tenés que ejercer el comercio. Si no ejerces el comercio, por eso es tan importante, muchachos, antes de ser funcionario, si es que alguno quiere, que pase por la actividad privada. Porque todas estas cosas se aprenden en la actividad privada y no se puede administrar, desde el gobierno se administra lo privado, si no pasaste por lo privado, porque no sabes qué administrar. Entonces, hubo dos tipos de personajes, lo que dijeron va a haber inflación en Estados Unidos, que dijimos que no, porque el margen del importador y el margen del exportador iba a absorber el arancel. Fue lo que pasó. Y en el último trimestre de Estados Unidos de este año va a estar creciendo a tasas chicas. Estados Unidos está recibiendo un flujo de inversiones del 8% de su PBI, una cosa extraordinaria. Extraordinaria, sería como que en la Argentina entraran 50.000 millones de dólares para inversión plus. Más todas las órdenes de compra que consiguió Trump. Cuando salió a vender, salió 3 veces, salió a Medio Oriente, a los árabes, salió a Europa y salió a Japón. Y se trajo órdenes de compra extraordinarias, solamente para la Boeing y para la industria aeroespacial. Son 160.000 puestos de trabajo nuevos según el presidente de la Boeing. Con lo que compró Emiratos y lo que compró Arabia Saudita, más todo lo que van a poner. Cambió el flujo de comercio, cambió el flujo de inversión y entiende que la economía tiene que ser la economía que vos podés tocar. Está muy divertido, lo bien intangible, muchachos, si no la tocás, no es bien, no. Y dice, mira muchachos, a mí no me da cosa rara, que hay que tocar, hay que hacer, vamos con la fábrica, vamos con esto, ¿no? Y es lo que está haciendo. Y el año que viene va a abrir de vuelta la inmigración porque se va a quedar sin fuerza de trabajo. Así que lo que hoy está, el año que viene la abre. Seguramente calificará algunos temas, pero no tiene manera Estados Unidos de mantener su ritmo de crecimiento si no empieza a incorporar mano de obra, que lo va a hacer el año que viene. En síntesis, mañana empieza el Yalta 2. Si es que ustedes lo estudiaron, Yalta 1 fue fin de la Segunda Guerra Mundial, fue en Ucrania. Yalta es en Ucrania, y mañana empieza el Yalta 2 en Alaska, un lugar extraordinario. ¿Dónde se iban a encontrar esto? En Alaska. Y ahí se encontraron. Si hubiésemos estado pensando dónde se iban a encontrar, hubiésemos dicho cualquier lugar menos Alaska. Esto es lo que diferencia estos tipos, ¿no? Y aparte deben haber opinado los hombres de seguridad y demás. En Alaska, ¿quién va a ir ahí? Y una reunión de esa donde está el poder mundial. Por eso hay que seguirlo muy atento. El mundo entonces se terminó la globalización, mañana empiezan a construirse las instituciones del nuevo orden internacional. El nuevo orden internacional tiene una tensión entre el nacionalismo de exclusión y el nacionalismo de inclusión.
El nacionalismo de exclusiones de los pueblos, de los viejos pueblos, los pueblos milenarios, tienden a excluir al distinto. Los pueblos milenarios tienden a excluir al distinto. Si no, vayan a hablar en inglés en Francia o en italiano. No le contenderán de comer. Los pueblos milenarios segregan al distinto. Los pueblos nuevos, que no hay otro que los americanos, incorporamos al distinto por definición. Nosotros somos un pueblo de fusión de distintos. Esto es extraordinario. Y solo los pueblos americanos podían generar doctrinas nacionalistas de brazos abiertos. Nacionalistas porque construyen una identidad popular, construyen una identidad nacional, pero no segregan, construyen puentes, no levantan muros entre los pueblos. Eso no podía nacer en otros pueblos, eso tenía que nacer acá. Y la Argentina somos un ejemplo de ese pueblo, que mestiza sangres, extraordinario. Nos miramos acá y somos todos distintos. Y ahora encima estamos incorporando a los rusos, que en poquitos años van a estar sentados todos acá, los senegaleses, que no sé si estarán sentados acá, pero vamos a batir el récord de 100 metros. Ya no lo vamos a batir, porque tiene una pata larga así. Falta una generación que coma bien, que se entrene, ya. Extraordinario. Va a ser extraordinario. Era lo que nos faltaba, los rubiecitos, y yo donde vivo, a veces los negros se confunden con el color de la ropa. Son negros de verdad, no que son negros, no. Es impresionante. Pero ya salen los pibes café con leche, son impresionantes. Porque las rubias nuestras siguen pensando que los negros, no sé qué fantasía tienen. Y los ven, vayan un día a caminar por Constitución, por Salta, por ahí donde vivo, y lo van a ver, son extraordinarios. Extraordinarios. Así que nos falta poquito para eso. Ya vamos a andar bien en las medallas de oro y los rusos son tremendos. Los rusos son una cosa bravísima. Los rusos en 6 meses, lo incorporamos 8 meses, ya tienen todas las mañas, ya está todo, ya hicieron todo, ya son argentinos. Los negros les cuesta un poco más, pero algo en 11 años por ahí vendiendo baratijas, haciendo cosas. Son tremendos. Esa es la Argentina, una cosa fantástica. Primero fueron los españoles, fueron los italianos, fueron las polacas, fueron estos, fueron aquellos, de estos estamos todos acá. Todos tenemos algo que ver con eso. Y ahora nos llegaron los negros y los rusos, que es una mezcla bárbara. No pasa en cualquier pueblo eso, pasa en el nuestro. Ese es el mundo, y en ese mundo tenemos que lidiar. El que no entienda este mundo le va mal. Zelensky no lo entendió, está perdiendo el país. No joda esto. Hacemos mal las cosas, los chilenos vienen por la Patagonia. El que está ganando en Chile es Katz, que fue el que perdió con Boric. Y en el debate presidencial dijo: tenemos que rediscutir la Patagonia con la Argentina, porque se la quedó la Argentina cuando nosotros estábamos en guerra con Bolivia y con Perú, en fin del siglo XIX. Pero aparte van los ingleses por la Antártida. Esto no es que, ay, no, muchachos, es otro el mundo que viene. Zelensky no lo entendió y mañana van a resolver el destino de Ucrania sin preguntarle nada. Hay algunas discusiones fuertes mañana que van a tener. ¿Qué hacer con el puerto de Odessa? Si el puerto de Odessa se lo quedan los rusos, Ucrania es un país mediterráneo, no le sirve a Estados Unidos. ¿Quién va a proveer de energía a Europa y a China? Ya le amagó Trump, y así no, dejate de joder. El único que podría proveer ahí energía es Medio Oriente. Para eso tendría que haber paz. Va a haber una paz muy relativa por las próximas décadas, porque mientras haya energía fósil, los clientes tienen que ser de Putin. Alguito va a poder vender Trump, muy poco. Esto es lo que van a estar discutiendo. Y hay un negocio extraordinario para hacer en el Ártico, que es la ruta del Ártico, que baja 15 días del flete de China a cualquier lado. La soberanía rusa, los negocios norteamericanos. Esto es lo que van a estar hablando. Ahí hay cientos de miles de millones de dólares de inversión en todo el Ártico
de la Federación Rusa. Este es el mundo. Necesitamos que el Papa esté como guía espiritual de la humanidad, porque si no, por los pueblos que no tienen voz nadie va a hablar. ¿Dónde están nuestros intereses representados ahí? Bueno, solo el Papa. ¿Ese era Francisco o el que Francisco, entiendo yo, que eligió, que es este? Y que de alguna manera es la guía espiritual de la humanidad en términos teológicos, monoteístas. Y la reconfiguración de Occidente tiene mucho que ver con eso. El Occidente del iluminismo, del racionalismo, el Occidente europeo se terminó. Terminó en esta porquería que vimos. Y ahora está surgiendo otro Occidente, un Occidente ampliado, que va a incorporar a los islámicos, y obviamente no hay ninguna duda los judíos. Judíos, cristianos, islámicos son las tres religiones monoteístas, y muchos van a tener que ver esa categoría con el nuevo Occidente. ¿Cómo hacen para incorporar lo que yo estoy sugiriendo acá? En el plan de estudios no lo sé, eso después lo ven ustedes, pero es el historia. Acá nosotros tenemos que, me invitan para hablar de lo que pienso que hay que hablar. Con respecto a la macroeconomía, hasta ahora Milei estaba diciendo que tenía ordenada la inflación. Yo agregaba en pesos, el dólar estuvo récord de inflación mundial, por eso la pérdida de competitividad de la economía argentina, todo el mundo se va a Brasil, eso no hace falta que hablemos, nos damos cuenta que la inflación en dólares fue fenomenal. El secretario de Comercio tiene que administrar la inflación en pesos y en dólares, porque somos una economía bimonetaria. Es una estupidez administrarla en pesos y no en dólares, porque entonces tuviste una inflación en dólares espantosa. Lo otro que decía era que tenía la macro ordenada. Hoy la tasa de interés llegó al 79, 80, en la diaria la terminaron bajando en canciones, ¿no? La terminaron bajando al 70 y pico en los últimos 10 minutos, pero el promedio del día debe estar en el orden del 60 y pico. Una tasa de interés, de eso ahora dice que están en emergencia, reunidos los bancos, ya eso. Es obvio que recibió una herencia espantosa, la peor herencia que recibió un presidente de la dictadura para acá la recibió Milei, pero lo que recibió horrible lo empeoró. Empeoró lo fiscal, empeoró el sector externo, no hay empresa de la economía urbana e incluso de la economía rural que hoy sea rentable, y la distribución del ingreso le hizo pedazos. Entonces no hay antecedentes de un maltrato a la economía como el que ha hecho Milei, reconociéndole que recibió la peor herencia del 83 para acá. O sea, de eso yo lo dije el día que hizo su discurso. Lo que pasa es que no es de sentido común salir de una crisis económica vendiendo menos, que fue lo que él le explicó al pueblo argentino el día que asumió. Dijo, a partir de mañana, bla, bla, bla. Nunca se sale de una crisis económica sin trabajar. Esto es un absurdo. La economía es cómo administramos el trabajo para que todos tengamos trabajo y generemos bienes y servicios. No sé, hay otras definiciones de economía, pero es un absurdo pensar que la humanidad es una disciplina que no tenga en el centro el conocimiento del hombre, o en este caso no tenga al hombre como conocimiento, como objeto. El conocimiento del hombre, física, química, matemática, lógica, y al hombre son las ciencias sociales. ¿Cómo vamos a desarrollar una disciplina que no tenga al hombre como centro? Pero ¿cómo vamos a pensar que estudiamos economía para lastimar al hombre? Pues son unos imbéciles de hecho. ¿Cómo vamos a ver? Sí, vos los médicos es para matar a los hombres y los economistas para hacer sufrir a los hombres. Pero es ridículo esto. La economía se estudia para que el hombre sea feliz, no para que sufra. Bueno, esta desviación de una disciplina no se enseña en la facultad. Más ustedes no tienen ninguna materia que sea sufrimiento 1 y sufrimiento 2. Hacer sufrir al hombre se lo aprende afuera de la facultad, pero obviamente es contra natura de la disciplina. Por lo tanto, llegamos al final de la macro. Puede haber otras preguntas además, pero la verdad que la evidencia me parece que ya está. No sé qué estará hablando ahora Milei en el Club Atenas, supongo que dirá que la inflación núcleo y todas esas cosas que dice, pero ¿qué va a hablar de la economía? Ya la tasa de interés está explicando todo. Ustedes, si no tuvieron, van a tener matemática para economistas, matemática financiera, ¿no? Todo eso. Desordena esa tasa de interés real, que hoy estará en 50, 60 puntos para las empresas. Para las personas está arriba de 100 puntos.
de tasa de interés real, que está 120, 130, 140, una cosa loca. No hay manera de funcionar. Por eso se paralizó la economía, no hay venta. Cualquiera que tenga un negocio, una fábrica, un mayoreo, un venta público, cualquiera que tenga un dinero. Y encima ahora tenemos problemas para cobrar lo que se vendió, cheques rechazados, no te pago, la cadena de pago está complicada y el gobierno está peleado, ya estaba peleado con la industria, se peleó con el campo y ahora se peleó con los bancos, que era lo que le faltaba, más el comercio mayorista, minorista, locurista, está todo complicado. Finalmente, ¿cómo sigue esto? Una vez, un reportaje que le hace Morales Solá a Macri dice, no, estás equivocado, mi gobierno terminó el 12 de agosto del 19. Para ustedes también era presto. ¿Qué pasó el 12 de agosto del 19? Fue el día posterior al 11 de agosto, que fue domingo. ¿Qué pasó el 11 de agosto? Fueron las PASO, donde Alberto gana. A que Alberto le gane a Macri, la verdad que es increíble eso. Pero era así, era tan malo el gobierno de Alberto, de Macri, que bueno, ahí fue. El 12 de agosto de aquel momento, que termina con el reperfilamiento de la deuda y todas esas pavadas que pasaron, puede ser el 8 de septiembre. 7 de septiembre son las elecciones de provincia, el 8 de septiembre es un día muy importante. Puede no pasar, pero sería interesante que estén preparados. Porque entrenamiento difícil, combate fácil. Hay que empezar a poner en actitud de combate a nuestros jóvenes. Mi generación estuvo en actitud de combate. Hay que empezar a poner en actitud de combate. Porque si se vienen los chilenos, ¿qué pasa? No vamos a salir los viejos, tienen que salir los pibes. Como es, así funciona esto, no hay alternativa. ¿Cómo se va a conseguir que los jóvenes estén en actitud de combate? No lo sé. Se lo dejo que lo estudien ustedes. Antes había tiros federales, ahora no sé qué van a hacer edificios, había un montón de cosas. Pero la actitud de combate en un pueblo es muy importante, porque eso disuade el otro es Israel, es Suiza. ¿Por qué los alemanes no entraron en Suiza? ¿Sí? Bueno, no entraron. ¿Por qué Israel? Bueno, es el concepto de la nación en armas. La frase es entrenamiento difícil, combate fácil. Entonces, sería interesante pensar el 8 de septiembre con una rotunda victoria del peronismo, ¿y qué pasa? Si ahora empezamos a pensar eso, el 8 de septiembre va a ser fácil. No lo hizo Macri. Macri estaba convencido que ganaba las PASO. Y entonces no dio los resultados, ya estaba falopeado cuando salió a hablar, fíjense, estaba totalmente... Dijo cualquier cosa y el 12 se armó un lío. Y terminó su gobierno. Después siguió, bueno, terminó, él mismo lo reconoce. Sería interesante ese escenario del 8 de septiembre. Porque lo primero que uno tendría que decir es, guarda, la hermana de Milei, que es la única sensata, tendría que estar generando puentes con la oposición, con la gobernabilidad, sino ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo armamos? No digo que va a pasar, igual creo que algo nos vamos a acercar bastante, pero para ustedes le viene como ejercicio extraordinario. Siempre es un ejercicio interesante, sobre todo cuando uno es estudiante, pensar las alternativas de lo que puede pasar. Y no pensar no va a pasar nada, porque si no pasa nada pasa, es lo de Macri. No pasa nada y estamos preparados, es otra historia. Y tenemos 3 semanas para estar preparados, para conversar, para discutir entre nosotros qué tenemos que hacer, preguntarle a los profesores cómo va a seguir esto, qué puede ser, qué hace, qué está haciendo la dirigencia política, cuáles son los dirigentes políticos que hay, cómo se tienen que poner de acuerdo, para dónde tenemos que ir, dónde va a estar el tipo de cambio, cómo preservamos el patrimonio de las empresas. Supongamos que viene un tipo de cambio que no podemos contener, tenemos que estar vendidos, tenemos que estar comprados, mercadería. Tenemos que estar con stock, no tenemos que estar. ¿Cómo tiene que ser la vida familiar? Tenemos que tener provisiones. ¿Cuántos paquetes de arroz tenemos que tener? ¿Va a haber abastecimiento o va a haber desabastecimiento? ¿Qué va a pasar? ¿Qué valor tiene la plata cuando no hay mercadería para comprar? Qué preguntas interesantes.
pensamos que tenemos plata y que estamos bien, y si no hay mercadería para comprar, ¿qué hacemos? No digo que va a pasar, digo que es obligación reflexionar. Muchas gracias, muchachos. Primero vamos a pasar a la primera pregunta, te voy a hacer la primera pregunta, te voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿por qué crees que la gente votó a Milei? Tenías a Larreta, que tenía una trayectoria política, tenías a Bullrich, que bueno, podemos decir algunas cosas de ella, tenías a Massa, tenías a Grabois, tenías a gente que llevaba años en la política. ¿Qué crees que fue lo que hizo, además del gobierno de Alberto Fernández, que fue lo que hizo que la gente diga voy a votar a un tipo que fue diputado nacional por 2 años? Fueron dos gobiernos muy malos. El de Macri y el de Alberto fueron muy malos, y el pibe vino a revolucionar la Argentina. El pibe se planteó, yo me acuerdo una vez que fui a hacer 5N, le decía a Pringolini, creo que se llama la piba, decía, mirá que este pibe es un revolucionario. Yo me decía, no, es un revolucionario. Pasa que ella pensaba que la revolución solamente son los buenos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Que tenés que tener boina, barba. No, no es así la vida. El pibe es un revolucionario. Le duró muy poquito la revolución. Inmediatamente que empezó a gobernar lo tuvo que llamar a Caputo, que de revolucionario no tiene nada. Ahora él es un anarcocapitalista, vendió eso, y después de 2 gobiernos que fueron un asco, era la opción. Por eso va a perder ahora. Digamos, no tiene ninguna chance. Hoy salieron las estadísticas de Córdoba. Córdoba le está dando 30 puntos. Él va a sacar lo que sacó en la primera vuelta. Esos 30 es duro. Hay que ver si llega, porque si esta crisis se acelera para octubre, falta una eternidad. Hay que ver. Hay que ver. Pero digamos, suponiendo que llegás a septiembre, espero que al 7 de septiembre llegues, bueno, más o menos va a estar. Recién estábamos escuchando en la radio que ahí en Atenas, en La Plata, esperaban ellos no sé qué y está medio vacío. Muchachos, él es muy difícil. Muy difícil, aparte ya este pibe, lo de Sturzenegger, que el pibe no sé, que tenía un orgasmo con ella, la otra que dice que es o medio tonto o un corrupto. O sea, sus propios ministros se le van yendo. ¿Está bien? O sea, el pibe se está cayendo, que vamos a ver cómo sigue, pero lo que le permitió ganar es que vinieron 2 gobiernos. El de Alberto, sobre todo, con la camiseta peronista, fue una cosa muy complicada. ¿Vos creés que Cristina le robó eligiendo a Alberto? Sí, claro, lo elegimos. Sí. Bueno, lo dije el día que la eligió. En Crónica lo dije, así que bueno, pero eso ya está. Sí. No, eso no. Y la segunda pregunta que quiero hacerte es, bueno, con todo el arresto de Cristina Kirchner, te vi en la foto de la unidad peronista, te vi con Massa, te vi con Grabois, vos te habías separado del partido, yo no sé si es que ya volviste de forma oficial o sos parte de la alianza, pero ¿qué crees vos que le podrías aportar a este peronismo que está bastante fragmentado, está teniendo sus internas, sobre todo en provincia? ¿Qué crees que le puede aportar Guillermo Moreno? Nosotros le aportamos la doctrina. Yo soy el presidente de Principio y Valores. Obviamente una viuda presa no está bien. Entonces los varones peronistas, eso, le hicimos caso a la Biblia. Después dice, no, pero ¿cómo? La Biblia dice que hay que cuidar a la viuda. No podemos, pero una viuda presa no sé. El peronismo no soporta eso. Y ahí todos fuimos a ponernos a disposición. Uno le aporta, hicimos un plan de gobierno donde está el programa económico, pero eso es para discutir, la base para hacer. Le aportamos el debate de la doctrina, de una doctrina verdadera, porque las otras fracasaron. Las doctrinas europeas de control de ordenamiento de los gobiernos fracasaron. Los liberales, los neoliberales, los marxistas, los socialdemócratas y el nacionalismo de exclusión también. Todo lo que surgió como teoría de gobierno de Europa fracasó. Bueno, es hora que aparezca una doctrina distinta, la más nueva, y hay mucho para ofrecer del peronismo al mundo. Hoy hablé con el representante del justicialismo ecuatoriano, me parece encantador. Claro, está viendo por todos lados. Están buscando, los pueblos van buscando y se encuentran con esto, ¿no? Lo cual no significa, ya se va a estudiar en la facultad, por ahora no, pero les toca hacer un esfuerzo enorme, estudiar una cosa y después tratar de interpretar lo que está pasando en la realidad. Eso es un ejercicio enorme. Esto es lo que nosotros aportamos que desde la doctrina intentamos hacer los mejores planes de gobierno. Algo de eso va a quedar. Después no discutimos cargos, no discutimos. No. Yo soy de la época donde a los jefes políticos los mataban. Por lo tanto, nadie quería ser jefe. Ahora todos quieren ser jefe. Bueno, nosotros no discutimos cargos. También discutimos
discutimos ideas y planes de gobierno. Eso sí discutimos. Creo que eso es lo que puedo aportar. Bueno, preguntas. ¿Hasta qué hora vamos? ¿8:10? ¿A las 8? Sí, a las 8:30. A 8:30, bueno, nada, si se quieren quedar, sí, 8:15, 8:30. Ya se van a estar conmigo. Bueno, creo que la aula es chica, así que de última. Sí, vamos a entrar con micrófonos alzada y después. ¿Querés ir eligiendo? No, vos no, miro que yo soy loco. Muchas gracias por su presencia acá. Bueno, hay una discusión muy visibilizada dentro del peronismo, que es el tema de la conformación de las listas, lo que es la unidad en sí, y lo programático, es decir, en qué fue lo que se falló y por qué los resultados como están. Vos, de cara a las elecciones ahora, ¿qué es lo que crees que tiene más incidencia y cómo se podría solucionar eso? Sin nombre, nosotros estamos diciendo que vamos a ganar las elecciones al margen de los candidatos. No, la gente el pueblo va a votar al peronismo, sobre todo porque vamos a recuperar los votos peronistas que votaron a Milei, que fueron un montón. Y entonces lo que hay, la consigna de votar Perón, que te llevas a Eva de regalo, ¿viste? 2 por 1. Y con eso, los peronistas, los veteranos van a votar, y los pibes ya se dieron cuenta que con este es inviable, la única revolución posible es la peronista. Así que creo que estamos en condiciones de hacer una muy buena elección al margen de los candidatos. Después los candidatos los van a elegir los de la provincia y los de ciudad, y el eje va a ser Máximo Cristina de un lado y Massa del otro. Kicillof ya opinó mucho en la elección de la lista de la provincia. Me parece que es ahí, después qué sé yo. Pero tampoco es, viste, que uno diga, qué sé yo. Es lo que hay. Es lo que hay, van a ser. Creo que deberían hacer una lista amplia, como para que todos más o menos puedan decir estamos, que nadie se sienta enojado, que todos tengan ganas de estar. Tampoco es tan difícil hacer una lista, definir los criterios, y los ponés. Si el peronismo da una sensación de gobierno, la lista, un ejecutivo vale por 10 legislativos, qué sé yo. Un secretario de Estado vale por cuántos diputados. ¿Sabes lo que es el secretario de Estado? En cualquier lugar de la gente, del Poder Ejecutivo, hoy te peleas por los cargos legislativos porque no estás en el Ejecutivo. Cuando viene el Ejecutivo, porque es el lugar de la toma de decisiones, donde se objetivan las políticas. Así que no le doy tanto problema, no me hago tanto problema por eso. El peronismo va a ser una muy buena elección. El 7 y mejor en octubre. Porque esto no lo van a poder resolver. Pero, el lunes en realidad le damos unos bonos a los bancos, entonces le permitimos que sean como encaje, toda pavada. Toda pavada, que al final eso no tiene nada que ver con la economía. Y se ha molido baja. Ya está, el pibe ya está, lo que le está pasando al presidente es que se sabe que va a terminar, por eso la hermana es tan importante. Nunca me escuchaste hablar mal de la hermana, es la única que lo puede contener. La única que le puede decir hasta acá llega. Si no, el pibe se vuelve loco. ¿Sí? Pasa que si estuviera acá es un loquito lindo, cuando es presidente es un quilombo. Bueno, Guillermo, muchas gracias por venir. Tengo 2 preguntas breves. ¿Cuál es tu opinión como ex ministro sobre el modelo económico que está implementando Javier, especialmente las relaciones de importación y exportación, el plan económico de poca producción, libre mercado? Y la otra pregunta es si considera positivas o acertadas las decisiones, los logros, por así decirlo, el déficit cero o el superávit fiscal. No, primero no podemos hablar de un plan. La conclusión ya la dije, que es una payasada esto, ¿no? La macroeconomía, que viste con esta tasa de interés te habla de los desequilibrios, esto es una pavada. Pero vamos a explicar un poquito más. Lo que pasa es que me corrió la hora, si no te había preguntar. No hay plan. En los términos de la vieja planificación, que no sé si ustedes estudiarán ahora alguna de ellas, pero en los términos de la vieja planificación es proyecto, programa, plan, modelo. Vos ibas el proyecto, juntás los proyectos es un programa, juntás los programas es un plan, y los planes te da el modelo. ¿A dónde querés ir? Ya vamos a volver de poquito a esa terminología. Un plan sería, ni siquiera es un proyecto. Esto es una esquemita muy menor, donde no respeta las causalidades básicas de la economía.
recomiendo la lectura del informe que hizo Milei, que lo publicó el sábado o el domingo en la oficina del presidente, sobre todo para los que estudian economía, porque leen ese artículo de Milei, que es de puño letra. Quizá alguno le corrigió alguna coma, pero la estructura económica es de él. Yo he hablado bastante con él como para conocerlo. Comete errores, pasa de la teoría objetiva del valor a la teoría subjetiva del valor, se mete en esa función de empleo que cuando vos le tenés que dar a la oferta de empleo pendiente positiva, en la ordenada estás metiendo el ocio. Y vos decís, bueno, te lo enseñan así para que el modelo cierre, pero vos no vas a ir a la calle a decirle a alguno que no tiene trabajo, no, lo que pasa es que vos preferís el ocio, ¿no? Una cosa. El mismo profesor que te lo enseña te dice, muchacho, esto es para que cierre el modelo, pero no es la realidad. Somos una ciencia social, este Taramana pone eso. Se equivocó en esto, que lo aprendemos en la secundaria, sino al inicio de análisis matemático, cuando decimos, bueno, nosotros tenemos n variables, esto significa n variables no definidas, que tenemos que encontrar la solución, necesitamos n cantidad de variables, de ecuaciones, n menos 1 ecuaciones para resolver n. Él puso n más 1, por lo tanto tenés que poner con n ecuaciones, la otra queda determinada. Si vos tenés 21 variables que tenés que encontrar, con que tengas 20 ecuaciones, la otra queda determinada. Bueno, es una situación lógica que se tiene que acordar de cuando empezaron a hacer funciones y demás. Él toma, ¿por qué pone la fórmula? Si vos tenés n variables con n menos 1 ecuaciones, está resuelta, porque la n queda determinada. Él puso n más 1, necesitas n de ecuaciones. La 1 que suma es el dólar, y ahí comete un error garrafal, porque para la legislación argentina el dólar es una cosa, como si fuera eterno, un mate, las flores, pero para la legislación, pero para la realidad el dólar es una moneda, por eso somos una economía bimonetaria, ¿está bien? Y si es moneda no es cosa. Este es un error que se comete habitualmente cuando es muy simple, darse cuenta que la política son cosas o monedas. Si es cosa, es la economía real, bienes, servicios, cosas tangibles e intangibles, eso es la economía. Y después tenés la monetaria, pero la monetaria no son cosas. Digamos, si Sturzenegger una vez, la historia es así, Sturzenegger presidente del Banco Central, porque para que vean en manos de quién está. Sturzenegger presidente del Banco, no es profesor de acá, ¿no? Sí. No, ya no. Ya no, bueno. Pero su hijo cursa acá, así que... ¿Acá? No, creo que no. No, acá no, alguna dice que vez tiene corriente. Sturzenegger presidente del Banco Central. Entonces tenemos así. Tenemos el Banco Nación, que es un banco bien minorista. Entonces, al ser un banco bien minorista, con sucursal en todo el país, es como los chinos, tienen un problema de cambio, no van a estar dando caramelo por el cambio, te tienen que dar plata. Entonces necesita mucho cambio chico. Y después tenés banco mayorista como el Citi, como otro, que no necesita cambio chico, porque ¿quién va a buscar cambio al Citi? Citi es otra historia. Entonces eso necesita plata grande. Entonces, ¿cómo hace el Banco Nación para hacerse de plata chica si tiene plata grande? Manda el camión de caudales al Banco Central, se cuenta la plata. Primero la cuenta. Está, tapón, le hace el ladrillo, hace todas las cosas, se la saca. Vienen los tipos, bajan con las escopetas, hacen todo lo que ustedes ven en microcentro, suben el camión, van al Banco Central, entran y hacen todo al revés. Y acomodan la plata grande. Y se la dan plata chica. Otra vez todo lo mismo. Y al revés el Banco City. Tengo todo chico, quiero grande. Entonces Sturzenegger dijo, tiene una cabeza muy especial, Sturzenegger dijo, che. Acá hay un gasto innecesario. Vamos a desregular esto. Dijeron esto, ¿cómo lo vamos a desregular? Y es muy fácil, muchachos, que los que tienen plata grande se lo ofrezcan a los que tienen plata chica. Y los que tienen plata chica se lo ofrecen a los que tienen plata grande. Hacen un remate diario, tengo tanta plata grande, tengo tanta plata chica, y cambiamos. ¿Y qué negociamos? Y negociamos el flete, que son los camiones de caudales. ¿Se entiende hasta ahí? El problema no es pensar,
El problema es que lo pusieron en práctica. Cuando yo me entero, lo llamo a Milei, que era asesor de Sturzenegger. Digo, mira, decirle al tarado ese que esto es la Argentina. La plata no es mercancía. Por lo tanto, no puede viajar con remito y factura. ¿Se entiende? No puede participar. No hay remate de plata. Hay remate de cosas. ¿Cómo va el remate de plata? Bueno, se lo voy a decir a Sturzenegger. Entonces me devuelve Milei diciendo que no, yo dice que hay un informe del Departamento de Justicia. Vos decís el informe que quiera. En cuanto lo vea, le meto un juicio penal. Salió en tapa de Baez. El billete de 500, que hoy no vale nada. Tapa de Baez. El billete de 500 se transó el viernes a 505. O sea, el que tenía el billete de 500, el banco que tenía el billete, se lo pagaron 505. ¿Cómo? ¿Cuánto vale un billete de 500? ¿500 o 505? Violenta el sentido común y la lógica del billete, que tiene un poder de compra de 500, no de 505. Entonces le dije, mira, o terminan con esto o van todos por el enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? ¿Quién se quedó con los 5 pesos? El que tenía el billete de 500, ¿a título de qué? No puede. No lo hicieron más. ¿Está bien? Estos muchachos a veces no saben la diferencia entre las cosas y el dinero. Estamos en manos de unos audaces que son bastante bruscos, incluido Sturzenegger, que no saben de lo que están hablando, porque no caminaron la calle. El día que venga Sturzenegger le pregunta por él, un billete de 500 que costaba 505. Bueno, ¿preguntas? Bueno, muchas gracias por venir. Yo me quedé un poco pensando con respecto a lo que mencionaste a esta actitud de combate que estamos para enfrentar los próximos momentos. Y me fue inevitable recordar la tasa de participación en las últimas votaciones que hemos tenido. Creo que en la 2023 fue del 77%, una de las más bajas. Entonces quería consultarte cómo pensabas que esta crisis incluso de representación política estaría planificada su impacto para las próximas elecciones, y también si pensás que esta apatía o de cierta forma desinterés en la política estaría de cierta forma siendo como un espacio donde pueden actuar, como por así decirlo, espacios políticos que llaman la atención de una forma personalista o a veces extrema incluso, ¿no? Y si también pensás que esta forma de hacer campaña un poco más novedosa surtirá efecto para las próximas elecciones. Son varias preguntas. No voy a ver, no estoy viendo una apatía muy generalizada. Lo de Capital está mal hecha la cuenta. Si vos ves el padrón de Capital, tiene 3 millones, menos de 100.000. Y si ves la cantidad de habitantes de la capital, también. Entonces no hay chicos, no hay ancianos, no puede ser que todo el padrón sean los que votan, no puede ser. Siempre hay un 20% de diferencia, 20 y pico, entre el padrón de habitantes y el padrón. Lo que pasa es que vivir en la capital te da cierto aire. Entonces los que viven en la capital y se mudan a la provincia no cambian el domicilio. Entonces aparecen en el padrón pero ya no viven. Y entonces cuando van al censo no te piden a dónde viviste, te censan donde estás. El resto de la provincia fue un poquito menos, pero tampoco fue una cosa. Va a haber una participación interesante para una elección de medio turno. Va a estar bien, no veo eso. Se va a ir calentando la campaña a partir de la semana que viene. Milei va a ser bastante, por eso se va a poner nervioso, la propia realidad. Y cuando la cosa se pone difícil, la gente participa. Tenemos que volver a ciertos hechos tradicionales, donde primero tiene que estar bien retribuido el trabajar en el sector privado. Es un lío acá que se arma. Cuando me incorporé como secretario de comunicación, era secretario de Estado, las 2 veces fui secretario de Estado, comunicación y comercio. El presidente de Telefónica y de Telecom creo que ganaban 50 veces más que yo. 50, no 5, 10.
estaba bien, ¿no? Y había muchísimos más cargos que no podíamos cubrir los cargos. Los salarios eran bajos y nadie venía, yo ya estaba de vuelta. Pero no siempre, o sea, tenés que tener una edad para estar ahí. Yo llegué con 48, 49 años, yo por ahí, ya estaba, digamos, desde los 20 que había empezado mi negocio, 21, 22, ya estaba, ya había terminado la hipoteca, había terminado, entonces, oye, y me tuvo que convencer, aparte del ministro, para ir. Esta historia de que en el sector privado se gane tan mal, y parece ser que en lo público se gana bien, hace que las cosas estén distorsionadas los incentivos. En mi época no solo te mataban, sino que no ganabas. Entonces, los incentivos para estar eran pocos. Ahora, no hay laburo en el sector privado, se gana poco, está en un lío. Vino Macri y dijo, para tener buenos sueldos, si no tengo los peores, subió los sueldos. Ya había empezado con los últimos de Cristina, pero vino Macri y lo subió, y ahora hay unos sueldos que te resultan sorprendentes. Sobre todo porque no es solo sueldo, todo el jam que hay alrededor. Eso hay que cambiar. Eso hay que cambiar. Y eso se cambia mejorando el sector privado. O sea, que el incentivo sea a que des relación de dependencia, tengas tu negocio, pero que genera valores el sector privado. El peronismo es un gobierno esclavo de un pueblo libre, no al revés. ¿Está bien? Por eso cuando hablo de la doctrina hablo de todas estas cosas. No, que el Estado, no sé, el Estado de acá, el Estado presente, el Estado no sé qué. La década ganada nadie hablaba de eso. Nadie hablaba de eso. De hecho tuvimos superávit fiscal, que es la parte que no te contesté a vos. Milei no tiene superávit fiscal, es un invento de ellos, ¿no? El buen hombre de negocio administra su negocio con el criterio de devengado, que ya lo deben conocer, que es devengado y caja, ¿no? Si vos tenés plata en el bolsillo y no pagaste el alquiler, y tenés la plata para el alquiler, no tenés nada, ¿está bien? Ahora vos decís, no, me la gasto, pero total el alquiler paga Dios, bueno, eso no es. Eso es lo que hace Milei. Es el concepto caja y los intereses de la deuda no los registra. Pero ahora ya no puede, no hay más estas tonterías que decían. Superávit fiscal primario sí tiene, pero no tiene financiero. Y en el informe de nuestra consultora, el déficit fiscal total son 11.8 del PBI. ¿Está bien? 11.8. Está en 9 billones y pico, una cosa de loco. Y ahora con esta suba la tasa de interés no tuvo ni superávit fiscal ni tiene superávit del sector externo. Es una chantada, esto es una chantada lo que está diciendo. En el último informe del Fondo Monetario ya se lo creo que vamos a tener la posibilidad de retomar el sentido común en la política, que lo que quieran a la política se va a dar, no a recibir. Incluso se daba la vida, lo máximo que tenés. Hay que terminar con esta tontería de que si estás en la política vivís mejor, esos artes hay que terminarlo. Creo que tenemos la posibilidad de insertar la Argentina en un mundo que estuvimos esperando durante muchos años, décadas. Y este nuevo orden internacional a la Argentina le permite reindustrializarse, y entonces hay un espacio natural para colocar los sobrantes de manufactura, que es la gesta sanmartiniana, digamos, ¿no? De Chile, Perú, es Ecuador, es Colombia, Venezuela, es Hispanoamérica o es Iberoamérica si discutimos con los brasileños, pero nos queda ese territorio para recuperar nuestro complejo industrial, que era donde colocábamos la manufactura. No es que los bolivianos quieren ser industriales, los peruanos, la industrialización es un poco Colombia, Brasil y Argentina. Nosotros debemos recuperar ese complejo industrial. Y que todo aquel que quiera trabajar pueda trabajar, y por ser un país como somos nos tenemos que hacer cargo del excedente estructural de mano de obra de los países hermanos. Siempre pasó y va a seguir pasando. La Argentina es un país recontra generoso, va a seguir siendo. Esta tontería de nosotros somos así, somos así. Somos estos, somos argentinos, somos esto y vamos a seguir siendo esto. Yo soy muy optimista, pero no sé. Esperemos que esta sea la última. Igual ya no me queda mucho resto. Para mí es la última. Para ustedes esperemos que también sea la última. ¿Vale?
te quería preguntar, con lo último que estabas diciendo, ante este nuevo orden mundial y el nuevo espacio que puede ocupar Argentina en este orden mundial, y pensándolo también desde el peronismo, ¿recomendás seguir con la tercera posición o empezar a virar a elegir un lado? Que la tercera posición era ni yanqui ni marxista, ni la explotación del hombre por el hombre, ni la explotación del hombre por el Estado. Pensar las noches que Perón se debe haber despertado diciendo, estaré bien, me estoy peleando con los dos que ganaron la Segunda Guerra Mundial y uno tiró 2 bombas atómicas, ¿no? Había que tenerla, eso. Esa es la tercera posición. Perón también firmó los contratos petroleros con los norteamericanos, que era California, cuando se dio cuenta que con YPF no llegaban al autoabastecimiento, ¿no? Y también dijo América para los americanos, bueno, no los norteamericanos, los americanos de pueblos libres, generosos, solidarios, humanistas, cristianos. Es América, que el Papa estaba enamorado de América, ¿no? El Papa hizo la primer misa en español o en castellano, como quieran llamar, del Vaticano, la historia del Vaticano. A mí me tocó estar ahí. Cuando Patricia Sosa fue a cantar la misa criolla, fue con el hijo de Ariel Ramírez. Es una composición musical de los 70. Si no la escucharon, vale la pena. Búsquenla ahí, escúchenla porque es precioso. Ariel Ramírez, Domingo Cura, hay un charango extraordinario, Jaime Torres, y la cantaba Mercedes Sosa. Ahora la cantó Patricia Sosa. La guardia, sea la guardia suiza o la gendarmería, como le dicen cuando están con el otro uniforme, les desenchufaba los equipos. Y entonces, desde la embajada, se le hizo una ágape después con una misa extraordinaria. Fue por los 500 años de la aparición de Guadalupe, el Papa convocó a los obispos de América y le hizo una misa en castellano. Y con la misa criolla como música de fondo. Y yo lo veo a Ariel Ramírez, ya estaba con algunas copas, y lo veo que está, dice, sí, gracias, dice yo. No sabés los nervios, pero si esto vos lo tenés que tocar de... No, me dice, pero no sabía cómo era la acústica. Pero ¿cómo no vas a saber la acústica si estás hace una semana? No, pero me desenchufaban los equipos, no me dejaron. Decían, acá solo se habla en latín o en italiano, siendo el Papa argentino. O sea, estos son esos pueblos milenarios, muchachos. Piensen lo que son la Argentina, que acá hablamos todo, venimos todo, comemos todo, ahora apareció esta comida fusión que te deja la panza así, un poco peruano, un poco boliviano, ya no quiero. Acá es extraordinario, la Argentina es extraordinaria. Habrá alguna que otra familia que es difícil. Todavía sigue llamando a negro a los peronistas y toda esa pavada, pero no se ve, no pasa eso. La tercera posición es en realidad vista desde la explotación del hombre por el hombre por el Estado, y eso nosotros vamos con el capitalismo en la producción y el justicialismo en la distribución, por lo tanto no hay explotación. Y hay armonía entre el capital y el trabajo, con la extraordinaria enseñanza de su santidad que la armonía es infinitamente superior al conflicto. Por lo tanto no es la lucha de clases lo que nos motiva y todas esas cosas. Así que avanzamos hacia la perfección, y la perfección es la perfección. Vas avanzando hacia ahí, así que no vamos a llegar, para llegar tiene que volver. Es muy interesante eso, ¿no? De por qué tenemos fe y esperanza. Tenemos fe porque sabemos que vino una vez y creemos que vino y no lo vimos, pero sabemos que vino hace 2000 y pico de años. Y tenemos esperanza porque pensamos que vamos a volver, que va a volver. Y el peronismo es un poco eso, fe y esperanza de que vamos avanzando hacia la perfección. Es la doctrina que permite terminar con las guerras, que reine la armonía, y que somos nacionalistas porque creemos en los pueblos, pero somos amorosos porque queremos los pueblos vecinos, no los destruimos, incorporamos al distinto. Es extraordinario incorporar al distinto, pero hay que tener una cabeza para eso. Bueno, y eso te lo da la formación, te lo da. Es bárbaro, es muy interesante
lo que pasa en la Argentina. Si algún día van a Tierra del Fuego, a Ushuaia, seguramente habrán ido, tómense un rato, un día, para mirar a la gente, ¿no? Es un viaje extraordinario de Ushuaia, de Río Grande, y mirar a los que viven ahí. Uno habla cordobés, el otro entrerriano, el otro no sé qué. Pues, es la síntesis de cómo nos formamos nosotros. Es extraordinario. Y hay un ser de Tierra del Fuego, uno lo distingue. Pero el cordobés es esto, y en unos años construyeron esa identidad provincial. Esa es la Argentina, más los originarios, ¿no? Que ahí también están. Bien interesante, son una mezcla de grecos, romanos, hispánicos, africanos y los que habitaban acá, ¿no? De todo eso estaba más para el norte, y los que habitaban acá es extraordinario. Esos pelos renegridos, bárbaros, esas mujeres con una potencia física. Ustedes piensen que los guaraní, cuando uno rasca un poco, se da cuenta que son muy parecidos a los esquimales. Y la leyenda cuenta que son los esquimales que bajaron hasta encontrar la tierra donde no hubiese el mal. El lugar donde no existe el mal, ahí se instalaron. Y esos son nuestras cataratas. Son gente sana, buena, interesante. Mujeres de armas tomar, poderosas, potentes físicamente, ¿no? Varones también. Somos esa mezcla extraordinaria, un pueblo maravilloso, orgulloso. No somos eso, y de eso nació esto el peronismo. Me preguntaron a Perón cómo hizo para hacer la doctrina, y digo, yo no hice nada, escuché en el pueblo. Soy como Miguel Ángel, tallé la roca, la pieza estaba en la roca. Hay que entender que el peronismo, la doctrina no la hizo Perón, la hizo el pueblo, es extraordinario eso, no hay otra doctrina como esta. Y ahora está de moda, se estamos poniendo de moda. Ahora empieza a tener buena prensa, de a poquito, no toda la nación más todavía no. Pero ya va a llegar, y bien ganemos las elecciones, lo vas a ver a todos ellos hablando bien del peronismo, no de Moreno. O sea, van a querer el peronismo, pero no importa, porque nosotros somos el proyecto colectivo y alguien se tiene que llevar a marca. Bueno, vamos con la última pregunta. Buenas tardes, Guillermo. ¿El nombre es? Facundo. Ah, qué lindo. Te doy muchas gracias por estar acá. Y bueno, se me hacía peculiar que hablabas acerca del peronismo verdadero. Que recién hacías alusión a que Perón buscó la doctrina dentro del pueblo. Te quería preguntar también acerca de lo que mencionaste, el pasaje bíblico y demás. Si crees que es viable y si puede ser viable y si puede ser compatible una doctrina, como decimos, verdadera dentro de un pueblo tan cambiado y tan diversificado en lo que son los valores sociales a nivel nacional e internacional. No sé si es así, pero son momentos de los pueblos. En el fondo sigue siendo un pueblo cristiano, dentro de los cristianos con mayoría de católicos. Somos un pueblo de buena gente. Se vio lo de Bahía Blanca, ¿no? El presidente dijo no mandamos nada, y de repente un canal empezó y juntaron camiones y camiones. Y en todos los lugares se juntó. Somos un pueblo solidario. Me acuerdo una vez que antes era el Mundial del 86, la selección de Milagro con Maradona, los genios que había ahí. Y el último partido lo hizo en Israel. Y toda la hinchada era argentina. Eran los nuestros que estaban allá con la camiseta de Boca, de River, y gritaban, ganamos 1-0, parece, 1-0. Los goles de Argentina y hacían las canciones, las consignas en contra de la selección de Israel. Es una cosa rara nosotros. Es una cosa rara. Los matrimonios mixtos míos, porque mis hijos son Israel, Moreno Israel, vinieron a estudiar cómo era que nos casábamos entre distintas religiones, ¿viste? Vinieron a estudiar, son una cosa rara. Pero bueno, también tenemos la leyenda de los ingleses sobre los españoles, y vinieron los ingleses y te hacen creer que nos servimos, esta estupidez, que si hubiesen ganado ellos, se hubiesen quedado y seríamos potencia, todas esas palabras. Somos un pueblo muy interesante y digno de tener de ser un ejemplo para los pueblos del mundo, porque no hay contagio más intenso.
Una vez estaba discutiendo con Telefónica, porque me pedían 10% de aumento de tarifa, yo no se los daba. No estaba justificado los costos, vos le pedían los costos y que costos telefónicos, imagínate, no sabían de lo que estábamos hablando. No tenían los costos del pulso de entonces, ¿por qué te voy a dar aumento si no representan los costos? Yo soy de la teoría objetiva del valor, no que las cosas valen lo que vos pensás que valen. Que sí, que no, entonces en una de esas me mandaron a los regentes de que habla el rey, ¿no? Que le enseña, digamos, el profesor. Y después me mandaron tipo bárbaro, que vino en nombre del presidente de Alierta, que era el presidente de mundial. Y ya me habían hartado. Y justo estaba la película de Fabio, hay una parte en la película de Fabio, Sinfonía de un Sentimiento, si no la larga, pero tiene larga, donde llega Evita a llevarle los barcos con comida. Fue a España, que salían de la guerra civil, tenían un hambre. Y entonces está Franco al lado de Evita, y Evita haciendo un discurso, lleva trigo para matar el hambre. Y entonces se adelanta uno de ellos, se saca la boina, está en la película, y le dice, le juro por esta que mientras haya sangre española en algún español, Argentina nunca sufrirá. Y yo se la mandé le recorté esa parte y se le dije, anda, mandásela. ¿Vos lo ves al rey? No. Dásela abierta, ¿al rey? Sí, dásela abierta. A la semana, 15 días, vino el mensaje de que ese juramento estaba vigente y que nos pusiéramos de acuerdo. Así arreglé los temas, nunca más tuvimos un sí, un no con Telefónica por ese juramento de ese gaucho de hecho que hizo Evita. Pero esto arranca, estos piensan que joda cuando yo lo cuento, pero no es joda, así es cierta la verdad histórica. Y esto arranca con una solidaridad de un pueblo a lo que tenían hambre. Tenían hambre, hermano, tenían no sé cuántos años de guerra civil, no tenían cosecha, no tenían nada. Y Perón le mandó los barcos. Y después fue a Italia también, algún lío bárbaro en Italia, ¿viste? Porque le mataba el hambre. Y eran, hoy serían, imagínate los barcos, está bien, cada barco de estos son 100.000 toneladas, si están en los cargas en Bahía Blanca son 100.000 toneladas. Multiplicar por $200, no sé cuántos barcos le mandó, se lo mandaron por ejemplo. Este es un pueblo que sigue siendo eso. Es cuestión de, ahora viene la peregrinación a Luján. El pueblo se organiza y va. El otro día en San Cayetano, el pueblo se organiza y va. Es un pueblo que no. A veces, bueno, como toda familia, nos desordenamos, pero es un pueblo que no. Es un pueblo digno de... Cuando empezás a viajar vas a Brasil, tremendo Brasil, el desprecio que tiene el pueblo. Acá no hay eso. Es el día de hoy que el empleado no mira a los ojos al patrón. ¿Sabías eso? No sabía. ¿Viste? Cuando vas a Brasil no vas a la fábrica. Es el día de hoy que el trabajador brasilero no mira a los ojos al patrón. Eso de ir al rincón viene de la vieja época donde el patrón mandaba al rincón al trabajador. Porque vos en el rincón no te podés mover. Y venía el patrón y te encaraba, igual que sacar a la mano de atrás. En Brasil es el día de hoy que si vos vas, te dicen doctor. Y si vos vas caminando por la calle, salvo que sean los negros malardeados, que también los hay muchos, bajan de la vereda. Hoy, a mí me pasó estando en Brasil. No sé quién lo contaba en el gimnasio, quién lo contaba eso el otro día. Creo que Fede. ¿Alguien lo contaba? Fede. No, Daniel, por lo que pasaba con el cuñado de él que vive, ¿dónde es que vive? En Tailandia. Sí, Daniel Oliver. Vecino mío, un pintor famoso argentino, pintor, ¿no? Héroe de Malvinas. El cuñado de él se fue a Tailandia a traer esta chuchería, no sé si son multimillonarios y tiene personal doméstico y caminan así como en la película, ¿viste? Pero hoy, ahora, lo va a visitar y viene caminando la chica así, mirando para abajo. Acá pasó Peronino. Y acá volvió. Este es un pueblo digno. Este es un pueblo digno. Este es un pueblo orgulloso y que lo va a saber construir. Y va a ser un ejemplo. Por eso digo el Papa, ¿no? Papa extraordinario.
medida que pasen los años, lo vamos a extrañar cada vez más. Hicimos cosas extraordinarias, vamos a volver a hacerlas. Y si esta es la última crisis que vamos a tener, prepárense. No digo que va a pasar, pero estén preparados para el 8. Viste que la iglesia te dice, dormir con un ojo abierto a ver si pasa aquel y te golpea 2 veces, estás dormido y perdiste. Esténse preparados, porque aparte de su trabajo, estar preparados. No es trabajo de alguno. La política es esto, es que todos estemos preparados. En la familia, en los negocios, tenemos que estar preparados. Muchas gracias, muchachos. Un fuerte aplauso para la invitada. Nos invitamos a todos a pasar al día, así nos sacamos una foto grupal. Y bueno, ¿no piensa que el peronismo es Alberto? No, Sí, métanse. o sea que alguno de ustedes en el viejo labura ahí. Me sacan. Mil gracias. Y 20 más o menos. 20, sí, 19, 20. Ya pasó el furor de Milei.